Buenas, mi nombre es Gina Cabarca, junto con mi compañera Enedy Zúñiga, somos de Tecnólogo en Coordinación de Procesos Logísticos. Les vamos a hablar acerca del tema que nosotros escogimos, que en este caso fue la ley de Charles. En el ejemplo que pueden ver de la ley de Charles hay un antes y un después. Bueno, les voy a hablar acerca de un poco de la introducción. En este trabajo exploramos, la ley de Charles, una ley fundamental en la termodinámica que describe la relación entre el volumen y la temperatura de un gas, la presión constante de manera simple. Esta ley establece que si calienta un gas, la presión constante aumenta y si enfría, su volumen disminuye. La ley de Charles, también conocida como la ley de Gay-Lussac, es una de las leyes de los gases que, junto con otras leyes como la de Boyle, describe el comportamiento de los gases. En condiciones específicas, esta ley es crucial para comprender el comportamiento de los gases en diversas aplicaciones, desde el funcionamiento de los globos aerobáticos hasta la ingeniería industrial. Definición. La ley de Charles, también conocida como la ley del volumen, es una de las leyes que se encuentra relacionada con los gases. Consiste en la relación que existe entre el volumen y la temperatura de una cierta cantidad del gas ideal, la cual mantiene una presión constante por medio de una proporcionalidad que se aplica de forma directa, ya que Charles dice que para determinar la suma del gas a una presión constante, al aumentar la temperatura el volumen del gas aumenta y al disminuir la temperatura el volumen del gas disminuye, porque la temperatura se encuentra directamente relacionada con la energía del movimiento que tienen las moléculas del gas. Así que para ciertas cantidades de gas a una expresión dada se dará una mayor velocidad de moléculas de mayor volumen del gas. Bueno, les vamos a explicar un poco acerca de la historia. La ley de Charles fue formulada por Jacques Alexandre Charles, un reconocido físico y químico de origen francés. Fue profesor de física en conservatorios de arte y oficios en París. Y con los hermanos Robert construyó el primer globo propulsando por hidrógeno en 1787. Descubrió la relación que existía entre el volumen y la temperatura de un gas que se encontraba con una presión constante en 1802. Publicó sus resultados, que fueron conocidos como la ley de Charles y Gay-Lussac. Aplicaciones de la ley de Charles. La ley de Charles tiene varias aplicaciones en la vida cotidiana, principalmente relacionadas con el comportamiento de los gases, como los globos de aire caliente. El aire caliente dentro del globo se expande y ocupa más espacio, lo que hace que el globo se eleve. Buceo. En una botella de buceo, si la temperatura aumenta, el volumen del gas aumenta, lo que puede causar un aumento de presión y una disminución del tiempo de uso de la botella. Termómetro de gas. Los cambios de temperatura se miden por la variación de volumen de un gas dentro del termómetro. En la cocina. Al cocinar, el aumento de temperatura puede hacer que el gas en el aire de la cocina se expanda, lo que puede causar un aumento de presión si el recipiente está cerrado. Pistones y motores. En los pistones de los motores de combustible interna, el volumen del gas aumenta cuando se calienta, lo que empuja el pistón y produce movimiento. La fórmula. La ley de Charles se puede expresar matemáticamente, como pueden observar en la diapositiva, donde V1 es el volumen inicial del gas, T1 es la temperatura inicial del gas, el V2 es el volumen final del gas y el T2 es la temperatura final del gas. Hay que tener en cuenta que la ley de Charles también se relaciona con el concepto de cero absoluto. La temperatura más baja teóricamente posible. En el cero absoluto, el volumen de un gas ideal y se convertiría en cero, como pueden observar en la imagen. En esta diapositiva hay algunos ejemplos de ejercicio de la ley de Charles. La primera es donde se va a calcular el volumen y el segundo ejercicio donde calcularemos la temperatura.
En esta diapositiva presentamos gráficamente la ley de Charles, donde el eje X es la temperatura de Kelvin, el eje Y es el volumen del gas y la línea recta de la gráfica de la ley de Charles es una línea recta que pasa por el origen 0,0. El cero absoluto es la extrapolación de la línea recta, cruza el eje X, que es el cero absoluto, donde teóricamente un gas no tendría volumen. En conclusión, la ley de Charles es de gran importancia en la física, que permite comprender y predecir el comportamiento de los gases de diversas condiciones. Su aplicación en la ingeniería, la metrología y la ciencia de materiales la convierte en un tema de estudio fundamental para cualquier profesional que trabaje con gases. Para concluir, aprendimos que una de las leyes fundamentales de gases que describe cómo se comporta un gas cuando cambia de temperatura y volumen.